Bueno, a este mensaje le puse por título Bien arriba. Bien arriba. Nos gusta eso, ¿no? Nos gusta que nos animen con una frase así, ¿no? Bien arriba, ¿cómo estás, hermano? Y acá estoy. Bueno, dale, bien arriba. Vamos, un poco más alto. Yo creo que ese es el lugar donde todos queremos estar. Bien arriba es el lugar donde todos queremos estar, ¿sí? Yo creo que no es arrogancia, o sea, yo creo que Dios nos ha diseñado para estar arriba, ¿sí? Atención con esto. Dios nos ha diseñado, o sea, hay algo dentro del ser humano. En Edes hablamos de que Dios nos ha creado con grandeza. Dios nos ha creado con grandeza en el alma, ¿sí? O sea, hay algo dentro nuestro que quiere estar arriba. Yo te pregunto, si vos has hecho algún deporte y has entrenado, ¿para qué lo hiciste? ¿Para salir quinto? ¿Para salir sexto? ¿Hay alguien que entrenó para ser quinto? ¿Hay alguien que entrenó para ser primero? Todos. ¿Saben que yo hice atletismo toda mi vida? Bueno, toda mi vida. De niña, de adolescente, de joven y hasta por ahí nomás. Pero yo no entrenaba para salir cuarta o quinta. Yo creo que todos entrenamos para ganar. Pero, ¡ay, qué arrogante la pastora! No, es que Dios nos ha creado porque arriba pasan cosas. Arriba hay alegría. ¿Viste? Cuando entrenaste y te ganó alguien y te ganó por nada. Y vos subís al podio a recibir la medalla y estás segunda o tercera. Pero arriba hay alegría. Fíjate cualquiera que está arriba. Arriba hay gozo, ¿sí? O sea, es lindo estar arriba. Yo creo que Dios nos creó para estar arriba. Es más, acuérdense ustedes que en una oportunidad hubo una cierta pelea entre los discípulos, una cierta disputa entre ellos. ¿Y se acuerdan por qué era? A ver, ¿quién iba a ser el primero, el mayor? O sea, ¿entienden, no? O sea, observen a los niños cuando juegan. Los niños quieren perder. Los niños quieren ganar. ¿Sí? Entonces esto no es arrogancia. Y aparte quiero decirte hoy que pertenecemos a un reino donde todos somos ganadores. Por eso no hay arrogancia. Cuando la palabra dice que el pueblo de Dios es real sacerdocio, nación santa, es que todos somos así. No es que yo soy realeza y vos no. Todos. Entonces yo te pregunto, si en el reino de los cielos todos somos ganadores, ¿dónde está la arrogancia? No hay arrogancia. Ahora, el problema es que todos somos ganadores, pero muchos cristianos viven como perdedores. Entonces, yo quiero hablarte hoy, por eso el título de mi prédica se llama Bien arriba. Yo quiero hablarte hoy de una posición en el Espíritu. Ese en realidad sería el título correcto. Yo quiero hablarte de una posición en el Espíritu. ¿Sí? Obviamente es una posición que es bien arriba. ¿Sí? Entonces, me parece un tema interesante, ¿sabes por qué? Porque vemos muchos creyentes en derrota. Entonces, cuando hablamos con líderes, con pastores, y los vemos tan derrotados en la vida, entonces no estás viviendo lo que Dios planeó. O sea, hay algo que está fallando, ¿no es cierto? O sea, podemos decir, bueno, pero ¿falla Dios? Y lo más probable es que fallemos nosotros. Lo más probable, porque Dios no falla, Dios no cambia, Dios es un absoluto, su palabra no cambia. Cuando Él te prometió algo es un sí, es un amén. ¿Quién falla? Nosotros. Nosotros, y viviendo, ¿sí? O habiendo sido de alguna manera predestinados para ser ganadores, vivimos abajo. Vivimos en derrota. Y yo entiendo, hermano, que todos pasamos desiertos, pruebas y aflicciones. Y eso es normal. Y hoy lo vamos a ver porque nosotros vivimos en un mundo
oprimido por Satanás. Entonces, claro que van a pasar cosas en nuestra vida, pero no podemos vivir toda la vida así. Claro que aprendemos en los desiertos, en los procesos, claro que sí. Pero alguna vez tenemos que salir de ellos. Alguna vez tenemos que cambiar de posición. Alguna vez tenemos que pasar de abajo arriba. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13 al 15, tiene una palabra tan preciosa. Muchos la conocen. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Yo te pregunto, ¿dónde está la cabeza? Arriba. Pero sigue diciendo, estarás encima. ¿Qué dice ahí? Solamente. Y me gusta esa palabra. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Esa palabra solamente está determinando algo. Entonces, la voluntad de Dios es que estés arriba. ¿Sí? La voluntad de Dios es que vos, pienses, evalúes y también tomes decisiones, porque si nosotros vivimos una vida cristiana mediocre y abajo, donde en lugar de ganar vivimos perdiendo, yo creo que deberíamos replantearnos. Porque no vaya a ser que Dios te creó para volar como las águilas y vos estés picoteando como una gallina. Entonces, nos tenemos que replantear. O sea, tenemos que evaluar nuestra vida. Tenemos que tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, quiero que el Espíritu de Dios hoy te dé revelación. Porque no voy a hablar de una palabra rara. No voy a hablar de una palabra que tal vez no hayas escuchado. ¿Sí? Pero yo me di cuenta que cuando no hay revelación, aunque yo escuché 20 veces una palabra, es nada para mí. ¿Sí? Es como cuando hablamos de la oración, que dicho sea de paso, también te voy a hablar de la oración, y vos me vas a decir, ay, pastora, otra vez de la oración. Pero es que no hay luz y no hay revelación. ¿Sí? Entonces, el anhelo de mi corazón es que esta palabra de la posición en el Espíritu, ¿sí? Con que fuiste diseñado, planeado por Dios para que vivas una vida de victoria, se te revele. Se te revele. Las personas con las que hablé en esta semana, ¿sí? Yo me di cuenta que falta revelación. Y estamos hablando de creyentes de muchos años, pero viven una vida de derrota en derrota en vez de vivir de victoria en victoria. Entonces, yo le digo a la persona, ¿pero quién falla? ¿Falla Dios? No creo. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que oramos, por ejemplo. Ay, pastora, claro que oro. El creyente se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo, porque si hiciéramos lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, nuestra vida sería totalmente diferente. Entonces, que el Espíritu Santo te dé revelación en este mensaje que habla de cuál es tu posición y mi posición en el Espíritu. Quiero que nos vayamos al libro de Efesios, porque ahí va a estar casi centrada toda esta enseñanza que yo te quiero traer. Efesios capítulo 2. A partir del verso 4 al 6, ¿sí? Es un pasaje muy conocido que habla de nuestra posición en el Espíritu. ¿Sí? Dice verso 4, Efesios capítulo 2, versículo 4, no sé si estará en la pantalla, pero lo podemos poner porque me parece que es muy importante. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, en este pasaje encontramos muchas verdades gloriosas, ¿sí? Y una de las verdades más gloriosas es nuestra posición en el Espíritu, ¿sí?
Nuestra posición en el Espíritu, ¿cuál es? Sentados en lugares celestiales con Cristo. Esa es nuestra posición en el Espíritu. Ahora, yo quiero que analicemos en este breve pasaje dos cuestiones. Primero, ¿cómo llegamos a ese lugar? Yo sé que muchos saben acá, pero muchos no lo saben. Y muchos lo saben, pero no lo viven. ¿Sí? ¿Cómo llego a sentarme en lugares celestiales con Cristo? Y una vez que yo sé cómo llego a ese lugar y estoy segura de que estoy sentada, vamos a ver qué hacemos ahí. ¿Qué hacemos ahí? ¡Ay, qué lindo que se ve de acá arriba todo! No, hay algo. Por algo el Señor nos sentó en el Espíritu en lugares celestiales, porque nosotros tenemos una tarea y una misión desde ese lugar. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar, sobre todo para la gente nueva, cómo nosotros llegamos a sentarnos en lugares celestiales con Cristo. ¿Sí? Primero, la palabra que leímos es que dice, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué es estar muertos en pecado? Es estar muertos en vida. ¿Se entiende, no es cierto? Ustedes van a aprender con este mensaje que no es una cuestión de buenos y malos. ¿Vieron que para la gente esto es muy común? Ay, sí, los buenos se van a ir al reino de los cielos, los malos. No es una cuestión de buenos y malos. Es una cuestión de vivos y muertos. ¿Entendemos? Es una cuestión de vivos y de muertos. Esta palabra dice que nosotros sin Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados y delitos. ¿Y sabés qué es eso? Es una posición en el Espíritu. Es una posición en el Espíritu. Yo en el Espíritu, ¿cómo estaba? Yo estaba ciega. A mí no me interesaba ni Dios ni de las cosas de Dios, ¿sí? Cuando nosotros salimos a la calle y vemos multitudes, ¿sí? Lo más probable que la amplia mayoría esté en una posición en el Espíritu de muerte. Y yo te pregunto algo, ¿cómo está un muerto? Ni siquiera un muerto está sobre la tierra. Un muerto está por debajo de la tierra, porque al muerto se lo entierra. Entonces es muy importante esto. Entender que todos venimos de ahí. Todos venimos de ahí. Que vos vengas a Victory, a una iglesia evangélica, no significa que vos tengas una posición en el Espíritu arriba. Vos podés venir acá religiosamente y nunca haber sido vivificado en tu espíritu. ¿Entendemos? Entonces, esta no es una cuestión de buenos y malos. Esto es tan común escucharlo en la gente. Esto es una cuestión de vivos y muertos. Y dice la Biblia que nosotros, sin Cristo, cuando vos salís a la calle y vos ves masas, multitudes, ¿sí? La mayoría, porque dice la palabra que la puerta que lleva a la perdición o el camino que lleva a la perdición, ¿cómo es? Es ancho. Multitudes entran por él. ¿Sí? Angosto es el camino que lleva a la vida eterna, porque esto es una cuestión de vida y de muerte. Ahora, te vas a acordar esto, ¿no? Muertos en pecados es una posición en el Espíritu, una posición muy abajo de la tierra. Por eso en las partes bajas, y por eso yo te decía que así como arriba hay alegría, abajo ¿qué hay? Abajo no es lindo estar abajo. ¿Sí? O sea, hay confusión, hay caos, hay depresión. Fíjate lo que es la depresión. La depresión es por debajo de lo que me rodea, de lo normal. Entonces la persona cuando está en depresión, se siente mal. Bueno, cuando yo tengo una posición en el espíritu de muerte, que yo estoy abajo, es terrible. Es terrible. Desesperanza, desesperación. Desesperanza, yo no tengo esperanza. Así estábamos todos antes de que Cristo hiciera algo con nosotros. Pero fíjate, esto es tan importante que te va a hacer sentir compasión, cuando uno sale, hace evangelismo, se encuentra con cualquiera. Porque cuando nosotros miramos a una persona, ¿sabés lo que deberíamos preguntarnos? No si son buenos o malos, ¿está vivo o está muerto?
¿Está vivo o está muerto? Porque si está muerto, Jesús vino para que tenga vida. Vos lo vas a ver sonriente, que corre, que va, que viene, pero puede estar muerto en una posición en el espíritu de abajo. Ahora, Efesios 6, 12, ¿qué nos dice? Un pasaje muy conocido. Efesios 6, 12. Vamos a ponerlo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, ¿sí? Gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. ¿Sabés que esa palabra regiones celestes significa encima de la tierra? O sea que Satanás opera encima de la tierra. Por lo tanto, toda la gente, ¿sí?, que está en una posición en el espíritu de muerte está siendo dirigida por Satanás. Claro, a la persona no le gusta escuchar esto. A nosotros no nos gustaba antes de que viniéramos a Cristo que alguien nos diga, y vos sos un títere de Satanás. La gente no lo cree, pero es un títere de Satanás, porque está muerto. Y yo con un muerto, ¿qué hago? Lo que quiero. ¿Sí? Al muerto lo tiro al agua, lo levanto, lo acuesto. ¿Y el muerto qué hace? ¡Nada! El muerto se deja llevar. ¿Sí? Entonces es muy importante para entender esto de la posición en el espíritu. Satanás mueve a las multitudes, controla a familias enteras. ¿Y sabes qué? Si la persona no lo cree, solamente mostrémosle el fruto. A ver, está todo bien, pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu casa? Divisiones, problemas, dificultades, caos. Hay un fruto de que Satanás gobierna sobre la tierra. Mira, Satanás mueve masas enteras desde las regiones celestes. A mí siempre me impacta un pasaje que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Yo no sé cuántos saben que en Éfeso ocurrió un gran avivamiento del Espíritu Santo, tremendo mover de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que la gente se convertía en cantidades, que aún la ropa de Pablo sanaba. ¿Se acuerdan de ese pasaje? La gente era convencida de pecado y aquellos que habían practicado la magia negra, el ocultismo, dice que traían sus libros a ser quemados porque de verdad el Espíritu Santo los estaba convenciendo de pecado. Pero cuando hay un mover de Dios, hay una reacción del mundo de las tinieblas. ¿Sí? Por eso por ahí cuando vos te entregaste a Cristo, te convertís, hay una reacción en tu círculo familiar. ¿Cuántas chicas me han contado que no tienen relación con su padre y su madre porque le han rechazado desde que se entregaron a Cristo? Sí, entonces fíjate la reacción. Eso pasó en Éfeso. Hubo una reacción y ahí se vio cómo Satanás, cómo los principados y los gobernadores que operaban sobre Asia guiaban a las masas. ¿Sí? Es muy interesante porque tenemos algunos versículos para leer. Por ejemplo, 19:27. Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Claro, porque Pablo predicaba, ¿sí?, que no había que adorar a la diosa Diana, ¿sí?, como ocurría en ese lugar. Dice, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Claro, ahora la gente se empezaba a convertir y ya no compraban estatuas y templecillos y un montón de cosas, ¿sí? Entonces se levantaron, ¿sí? Dice, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Toda Asia gobernada, ¿sí?, por demonios que llevan a la gente a la idolatría. Fíjate, me impacta porque dice, la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron contra los creyentes que predicaban la palabra. Fíjate, confusión, ¿sí? Dice más adelante, unos gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se había reunido. Ni idea tenía la gente, pero estaba ahí.
Y si seguimos leyendo, dice que por 2 horas estuvieron adorando ese ídolo y diciendo, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Pero la mayoría no sabía que estaba ahí. ¿Sabes por qué? Porque Satanás mueve las masas. Sos un privilegiado de estar en este lugar. Sos un privilegiado de tener un poco de luz del Espíritu. Satanás desde las regiones celestes está operando. ¿Sí? Está trayendo perturbación, división, está cambiando absolutamente todas las cosas. El mundo está cambiando. ¿Sí? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Quién te crees que es? Dice la palabra que los gobernadores y los príncipes de las tinieblas, ¿sabes sobre quién trabajan? Trabajan sobre legisladores. Trabajan sobre presidentes, trabajan sobre gobernadores de provincia, trabajan sobre, y lo han logrado. Lo han logrado. ¿Sabes por qué lo han logrado? Porque hoy tenemos leyes totalmente contrarias a la palabra de Dios. ¿Sabes que los satanistas ayunan para que salgan leyes que benefician a su reino? Testimonios de brujos convertidos a Cristo, ¿sí? Han sacado a luz como hubo ayuno para que se apruebe la ley del divorcio, hubo ayuno para que se apruebe la ley del aborto, hubo ayuno, el infierno ayuna, el infierno gobierna sobre la tierra y nosotros. Y bueno, pastora, yo estoy en mi trabajo, yo mire, tengo tantos problemas en mi casa y nosotros dejamos. Pero nuestra vida tiene que cambiar a partir de este mensaje. Tiene que cambiar. Porque nosotros somos llamados a un lugar mucho más superior que donde gobiernan los demonios, los principados y las potestades. Y en lugar del creyente tenerle miedos a ellos, ¿sabes qué? Ellos nos tienen miedo a nosotros. Pero la iglesia no lo sabe. El cristiano no lo sabe. Está tan enfrascado en su vida, tan metido en sus problemas, que se olvida quién es y se olvida dónde está sentado. Amén. Yo quiero seguir con Efesios, porque arrancamos diciendo Efesios capítulo 2, versículo 5. Estando nosotros muertos en pecados. De pronto ocurre un milagro, ¿sí? A ese muerto en el espíritu le ocurre un milagro. Acordate que el muerto no puede hacer nada y acá está la gracia de Dios. La gracia de Dios, el regalo inmerecido. Un muerto no puede decidir porque está muerto, ¿sí? Pero la gracia de Dios dice, por gracia ustedes son salvos. ¿Sí? De pronto ocurre el primer milagro en el ser humano. ¿Sabes cuál es el primer milagro? Es en el espíritu. Es en el espíritu el primer milagro. Sí, a lo mejor vos viniste acá buscando un milagro en el cuerpo o un milagro en la familia, un milagro en lo laboral, pero yo quiero decirte que el primer milagro que necesita el ser humano es en el espíritu. Necesita ser resucitado, ¿pero de dónde? De la muerte espiritual, ¿sí? Y la palabra dice que de pronto cuando estábamos muertos, Él nos da vida juntamente con Cristo, nos resucita. Ese espíritu que estaba muerto, de pronto, ¡tac!, resucita. Ese es el primer milagro que tenemos los creyentes. Y no solamente nos resucita, ¿sí? O sea, nos despertamos, ¿sí? Nos amanece, dice la Biblia. ¡Wow! Dejé de estar muerta, ahora estoy viva. Sino que nos lleva y nos da una posición en el espíritu privilegiada. ¿Sí? Decí conmigo, estoy sentada arriba en lugares celestiales con Cristo. No. Cerrá tus ojos y yo quiero que te veas en ese lugar. Cerrá tus ojos y decí, estoy sentada arriba en lugares celestiales con Cristo. Volvé a decir, estoy sentada en el Espíritu arriba en lugares celestiales con Cristo. Tengo una posición, decí conmigo, de privilegio, de honor. El Señor me resucitó y el Señor me sentó.
¿Saben que algo de esto habló para aquellos que estuvieron en las conferencias de avivamiento? El pastor Nowotny Emerson. Él hablaba de que somos trascendentes. Estoy acá porque estamos acá, ¿no es cierto? Todos estamos acá. Claro, en el cuerpo estamos acá, pero en el espíritu estoy allá. En el espíritu estoy allá. Claro, como, duermo, corro en el cuerpo, pero en el espíritu estoy allá. Ahora, el problema es que el creyente pierde de vista eso y ¿sabes qué? El cuerpo está acá y el espíritu también. Ese es el problema que nosotros tenemos. Estamos en cuerpo, pero también estamos en espíritu acá. Perdemos de vista cuál es nuestra posición en el espíritu. Qué maravilloso. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo y yo tengo que verlo. Yo tengo que verlo porque, hermanos, miren, si los creyentes tuvieran esta luz, esto necesita revelación, su vida cristiana no vuelve a ser la misma. No vuelve a ser la misma porque en lugar de ser gobernados por una circunstancia, ellos van a gobernar sobre una circunstancia. En lugar de ser oprimidos por una dificultad, ellos van a gobernar, porque de última la dificultad, ¿dónde ocurre? En la tierra. ¿Dónde le ocurre la enfermedad? Al cuerpo. ¿Dónde está el problema? Sobre la tierra. Pero nosotros, ¿dónde estamos? En lugares celestiales con Cristo. Entonces, perdemos de vista esta realidad. Perdemos de vista y en lugar de caminar en victoria, caminamos en derrota. Y esto es grave, ¿sí? Esto es grave. Ahora, qué bueno que ahí está la gracia de Dios, ¿no? Nosotros no hicimos nada para estar ahí, ¿sí? Solamente el verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos resucitó. O sea, ¿entienden que el mérito es de Dios? O sea, ¿entienden que no hay mérito humano, no hay esfuerzo humano? Porque un muerto, por más... Primero, no puede hacer ningún esfuerzo. Es la gracia de Dios, es la misericordia y de eso debemos estar eternamente agradecidos. Yo no sé por qué el Señor permitió, pero lo permitió, que nosotros conociéramos su palabra, su presencia y que tengamos acceso. ¿Ves la misericordia? ¿Ves la misericordia? ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? Si nos ha cambiado de una posición de abajo, de muerte, ¿sí? De ceguera, y nos ha trasladado, dice la Biblia, a un lugar de privilegio y de honor por su gran misericordia y por su gran amor. Ahora, claro, ahora entendemos por qué Lucas 10:19 nos dice, yo les doy autoridad. Claro, porque cuando yo estoy arriba, arriba es sinónimo de autoridad. Arriba es sinónimo de poder. Por eso la primera parte te la expliqué, cómo llegamos. ¿Cómo llegamos? Llegamos por la gracia, por la misericordia, ¿sí? ¿Sabés que esto es tan glorioso que llegamos de manera inmediata? Cuando una persona es revivido, vivificado en su espíritu y nace de nuevo, porque así lo llama la Biblia, inmediatamente se sienta en lugares celestiales con Cristo. Y esto es lo que por ahí no se entiende, ¿sí? A lo mejor hay gente que dice, bueno, pero yo soy una persona nueva y será... Esto es inmediato. No porque yo tenga 3, 4, 10 años de creyente, voy subiendo de a poco. Lo glorioso de la vida cristiana es que desde el momento que yo me entrego a Cristo, que le dejo al Espíritu Santo que trabaje en mi vida y que opere y nazco de nuevo, inmediatamente yo me siento en lugares celestiales con Cristo. Inmediatamente yo tengo la autoridad, inmediatamente tengo la ropa nueva, el anillo nuevo, inmediatamente. Eso es glorioso.
Ah, pastora, pero yo no hice todavía el discipulado. Vos estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Ahora, que yo diga después, bueno, sí, claro que sí, tengo que aprender a usar las armas, tengo que crecer, claro que sí, eso viene, ¿sí? En eso voy creciendo, ¿sí? Entro en un proceso de santificación, de transformación, claro que sí, pero sin dejar de estar sentada en lugares celestiales con Cristo. Esto es glorioso, no voy de a poco. El Señor me traslada, ¿sí? El Señor me traslada inmediatamente, dejo de pertenecer a un reino para pertenecer a otro. Y esto es muy, muy glorioso. No es cualquier lugar ese, ¿sí? No es cualquier lugar. Dice Hebreos 1:3 que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es al lado de Cristo, es a la diestra del Padre. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, verso 20 y 21. Algo tremendo. Dice que Cristo se sentó, dice, a la diestra en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que el lugar donde nosotros estamos sentados, ¿sabes cuál es? No son las regiones celestes donde Satanás opera, es por encima. Es por encima. Esa palabra lugares celestiales significa encima de las regiones celestes. O sea, que quedamos en el espíritu, en una posición arriba de los demonios. ¿Por qué le tenés miedo? Hay muchos creyentes que le tienen miedo a los demonios. ¿Por qué le tenés miedo? Tu posición en el espíritu es en lugares celestiales. Tu posición en el espíritu es encima de las regiones celestes. En las regiones celestes opera Satanás, dice la Biblia, pero nosotros somos trasladados desde la muerte, ¿sí? Atravesamos las regiones celestes y nos sentamos en el espíritu en lugares celestiales, ¿sí? Juntamente con Cristo, sobre todo gobernador, sobre todo principado, sobre toda hueste de maldad en las regiones celestes. Fíjate qué lugar. Fíjate qué lugar que tenemos en el espíritu. Y encima, dice Lucas, nos dio autoridad para hollarlos y pisotearlos. Claro, si ellos están debajo de nosotros. Entonces yo les puedo pisar. ¿Ustedes nunca vieron cuando hay una liberación cómo ellos tienen que obedecer? ¿Por qué obedecen? Porque nosotros tenemos una posición de privilegio. ¿Por qué te crees que el enemigo detesta al cristiano? Porque el cristiano está en un lugar de tanto privilegio que tiene autoridad para hollarlo, pisotearlo, destruirle sus planes, arruinarle sus maquinaciones. El problema es que el creyente o no lo hace o no lo sabe. El problema es que el creyente vive de derrota en derrota porque se baja de ese lugar al que subió por el solo hecho de nacer de nuevo, por el solo hecho de haber sido regenerado, ¿sí? De haber cobrado vida en el espíritu. Y esto es una lástima. Ahora bien, ¿todos estamos sentados allá? ¿Estás seguro? Porque tendrías que tener seguridad. Tendrías que tener convicción, porque en el mundo espiritual nos movemos por la fe. Si yo tengo dudas de que estoy sentada en lugares celestiales con Cristo, ¿sabés de que tengo dudas de mi salvación? Y eso es grave. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener seguridad de la salvación. ¿Y cómo se accede? Por la fe. Por la fe yo abrí mi corazón a Cristo, el Espíritu Santo me regeneró. A mí antes no me importaba nada de Dios, pero ahora me importa. ¿Dónde está la diferencia? Es que tu espíritu cobró vida. Hay gente que pasaba por acá y se burlaba y hoy es uno de los que están acá adentro. ¿Qué pasó? Es que de pronto cobró vida.
Ahora está vivo en el Espíritu. Entonces, si vos estás vivo en el Espíritu, y yo te digo, empezá a mirarte arriba. Empezá a mirar, deja de mirar las circunstancias que te rodean, que yo sé que son complicadas y difíciles. Sí, ¿y por qué sé? Porque también las he pasado y las paso. ¿O vos te crees que los pastores estamos exentos de las aflicciones de la tierra? No estamos exentos, ¿sí? Porque nosotros en el cuerpo nos movemos sobre la tierra y Jesús dijo que íbamos a tener muchas aflicciones. Pero, ¿qué dijo? Confíen. Pero recuerden que como yo resucité, ustedes resucitaron y se sentaron conmigo. Hagan algo, debe decir el Señor. Hagan algo desde ese lugar. Ya está todo hecho. El problema es que el creyente cree que Dios tiene que hacer todo. Y Jesús te dice hoy, desde ese lugar hay algo que vos tenés que hacer. ¿Qué tenés que hacer desde ese lugar? Tenés que ejercer gobierno. Decí conmigo, debo gobernar desde ese lugar. Debo gobernar. Debo gobernar. Debo administrar. Trata de pensar en alguien que gobierna sobre la tierra. ¿Sí? Un gobernador de una provincia, un presidente de un país. ¿Qué ejercen ellos? Ellos ejercen gobierno. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo para ejercer gobierno. A mi carne en la tierra le pueden pasar muchas cosas, a mi familia, a mi ciudad, a mi nación, le pueden pasar muchas cosas sobre la tierra, pero yo debo gobernar sentada en lugares celestiales con Cristo. Y el problema es que no hay gobierno, hay poco gobierno. ¿Por qué te crees que el Señor, ¿sí?, nos dijo que todo lo que atáramos en la tierra iba a ser hecho? Porque nosotros como iglesia, como creyentes, permitimos que un montón de cosas pasen sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no ejercemos gobierno. Permitimos que muchas cosas pasen en nuestra familia. Vos estás viendo cómo el diablo te destruye la familia. ¿Y qué haces? Llorar. No tenés que llorar, tenés que ejercer gobierno. Tenés que ejercer gobierno. Como iglesia dejamos que en nuestro país o en nuestra provincia ocurran un montón de porquerías. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no ejerce gobierno. Nosotros no estamos, ¿sí?, en un despacho físico de un gobernador. No estamos sentados en una cámara de senadores y diputados. Pero yo quiero decirte algo, en el Espíritu nosotros gobernamos. Nosotros gobernamos. Eso es lo que Dios planeó. Yo, pastora, sí, vos, si tuvieras luz y revelación de lo que esta palabra significa, tu vida daría un vuelco impresionante. Impresionante. Somos sentados en lugares celestiales para ejercer gobierno, para ejercer gobierno. ¿Sabes que hay un versículo que está en Mateo capítulo 11, verso 12? A ver. Mateo. ¿Dónde estás, Mateo? 11, 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Conocido ese versículo, ¿sí? Muy conocido. Lo dijo Jesús. ¿Saben que hay dos interpretaciones de este versículo? Hay algunos que creen que, bueno, ¿quiénes son los violentos que arrebatan el reino? Los apasionados, determinados y decididos, ¿sí? Pero la gran mayoría cree que no, que es otra la interpretación. Y la interpretación sería que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué quiere decir?
que las fuerzas de las tinieblas y de oscuridad tratan de detener el reino. Tratan de hacer que el reino no avance. Los principados, las potestades de las tinieblas tratan de detener el reino. Y fíjense si esto no ha pasado en la historia. Cuando se levanta un líder espiritual que a los demonios le molesta, le hace ruido y los sacan de escena. Por eso los apóstoles, ustedes saben que la mayoría, ¿cómo murió? Martirizado. Ahora, hace poco, este muchacho Kirk, ¿sí? O sea, eso le molesta al diablo, le molesta a principados, a potestades, a gobernadores, ¿sí? Entonces, el reino de los cielos sufre violencia porque los demonios se levantan para detener el reino, pero hay violentos que gobiernan el espíritu, que le arruinan los planes a los demonios. Hay violentos que son los santos, que es la iglesia de Jesucristo, que si ejercen gobierno sentado en los lugares altos, van a estar destruyendo los planes de Satanás que quiere detener el reino. Esta es la tarea de la iglesia, ¿sí? Es una tarea de gobierno. Entonces yo debo tomar conciencia. Y evidentemente, si quiero gobernar sentada en lugares celestiales con Cristo, voy a tener que tomar muchas decisiones en mi vida, ¿sí? Y la primera decisión, como te decía al principio, es ser una persona de oración, porque la oración es el conducto, ¿sí? El conducto que Dios estableció en su palabra para que yo ejerza gobierno. Claro que es la oración. Cuando Dios me da autoridad, no es para que yo agarre y le pegue una piña, es para que yo aprenda a usar las armas y ¿dónde las pongo en práctica? En la oración. Entonces, hermano, yo quiero decirte, sé muy liviano en la oración. ¿Cuántos que tal vez están en este lugar pasan el día entero sin orar? Y bueno, porque hoy estaba cansada, me levanté tarde, ya me fui, ya trabajé, ya después vine, ya después cociné, después comí, y después. Y a la noche, cuando yo me fui a acostar, me acordé, ay, no oré hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, perdóname. No, eso no es ejercer gobierno. Porque alguien que gobierna sobre la tierra está enfocado y está dedicado. O sea, hasta que nosotros no hagamos de la vida de oración y de comunión una prioridad, hermanos, no vamos a gobernar nada, ¿sí? Y las dificultades siempre van a terminar gobernando nuestra vida. Y eso se va a traducir en una vida cristiana de derrota. Y Dios no te llamó a derrota. Dice la palabra que sos un ganador. Pero vivimos perdiendo. Ahora, empecemos por lo más importante. Yo no voy a gobernar en el espíritu si yo no tengo un tiempo importante a la oración, ¿sí? Un enfoque, una dedicación, es muy importante, porque es lo único que me va a llevar a gobernar sobre. Y si no, ¿sabes lo que va a pasar? Voy a gobernar desde las emociones, desde la carne, pero no desde el espíritu. Entonces, es muy importante. Mira, ¿cómo se gobierna? A lo mejor muchos se preguntarán, bueno, pero en la práctica, pastora, ¿cómo yo hago para gobernar en la práctica? Porque yo me he dado cuenta que los creyentes por ahí tienen mucha teoría, pero cuando vamos a la hora de la práctica y de la acción, no saben cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces, yo quiero enseñarte hoy una manera práctica de cómo ejercer el gobierno, ¿sí? Desde ese lugar donde estás sentado. ¿Amén? ¿Estás sentado ahí, no? ¿Es seguro? Bien. Mira, Mateo capítulo 6, verso 10, lo podemos poner. Nos enseña una manera práctica de cómo yo puedo gobernar sentada en ese lugar. Jesús les enseñaba a orar a sus discípulos, ¿sí? Les decía cómo ellos debían orar. Y en una parte de la oración, el Señor le dice, bueno, ustedes van a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahora, quiero enseñarte algo porque ahí está muy resumido, ¿sí? Cómo gobernar en el espíritu, ¿sí? Esa frase, venga tu reino, hágase tu voluntad, no es una súplica. ¿Estamos?
No es un ruego. Padre, venga a tu reino. No. ¿Vieron que muchos creyentes, a lo mejor es tu caso? Señor, que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad. No es una súplica. Es como que le estamos pidiendo, por favor, Padre, por favor, que se haga tu voluntad. Por favor, que venga tu reino. Error. No es una súplica. Es una orden. Es una orden. Yo hago que el reino venga. Yo traigo el reino por la fuerza. No es una súplica. Yo traigo la voluntad. Yo estoy decretando que la voluntad de Dios se haga en esa circunstancia que yo estoy atravesando. Ven que cambia mi oración, ¿no? Padre, tengo mi casa un desastre. Mi hijo está en la droga, el otro está peleado. Miren, acá uno escucha todas las obras del diablo en una vida y en una familia. ¿Sí? Cuando la gente viene a pedir oración, ahí nos podemos dar cuenta cómo Satanás gobierna. Él sí que gobierna. Y el creyente que te dije hoy, llora. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo, por tomar un ejemplo, una familia destruida, yo no puedo estar rogando, Padre, por favor, hágase tu voluntad, venga tu reino a mi casa. Yo lo tengo que traer a la voluntad de Dios. Yo tengo que traer el reino a mi casa. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el perdón, es la reconciliación, es la unidad, es el amor, es la fidelidad. Yo tengo que traer la voluntad de Dios. Me parece que hay una gran diferencia. ¿Entienden lo que es en la práctica gobernar en el Espíritu? Claro, eso me lleva a mí a conocer la voluntad de Dios. Porque yo tengo que traerla a la tierra, la voluntad de Dios. O sea, la tengo que conocer. Y pastora, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está escrita en su palabra. La voluntad de Dios está acá. Por eso el creyente tiene que conocer la palabra. La voluntad de Dios es el pensamiento de Dios, es lo que Dios piensa para tu dificultad, para tu situación, para tu enfermedad. La voluntad de Dios está acá. Cuando yo gobierno en el Espíritu, ¿qué hago? Yo la traigo. Hay gente que está enferma y se pregunta, y no sé, ¿será la voluntad de Dios? Hermano, el diablo te va a devorar y te va a robar todo. Entonces, este es un pasaje revelador. Revelador, ¿por qué? Porque es una orden, es un mandato. O sea, Jesús no le rogaba al Padre, Jesús traía la voluntad del Padre a la tierra. Y fíjate, Él vivía haciendo esto. ¿Dónde lo vemos? Es que vivía sanando, vivía liberando, vivía multiplicando, vivía... ¿Qué hacía Él? Traía. O vos, ante un milagro que hizo Jesús, vos te encontrás con una oración de Jesús donde Jesús le decía, bueno, no, esperen, primero me voy a orar a ver si el Padre quiere sanar. ¿Lo encontrás en algún milagro que Jesús hizo? No, Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús restauraba. ¿Qué hacía Él? Traía la voluntad del Padre. Él la traía. Cuando yo gobierno, hermanos, yo traigo la voluntad del Padre a mi vida, a mi casa. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en derrota? ¿Hasta cuándo vamos a ver cómo el diablo se nos devora? ¿Hasta cuándo vamos a ver nuestra provincia, el país? ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros nos decidamos a gobernar. Hasta que nosotros nos decidamos sentados ahí, porque ustedes hoy ya saben que están ahí sentados, pero hacer ahí lo que yo tengo que hacer. Amén. Yo tengo que ejercer gobierno. Eso me va a llevar a conocer la voluntad de Dios. Claro que sí, pero la palabra está llena de promesas que a mí me hacen saber la voluntad de Dios. Dios tiene un pensamiento bueno acerca de mi vida. ¿Qué quiere? Me quiere dar el fin que yo espero. Dios es bueno. Entonces no podemos estar, ¿y será, pastora, la voluntad de Dios? Y lloramos. Y no quiere decir que llorar esté mal, pero hay que ejercer gobierno.
Hay que ejercer gobierno sobre la tierra. Esto es muy importante. Conocer las promesas de Dios van a ser fundamentales. Hoy, Dios mío, vivimos en un mundo tan confundido. Tan confundido. Ayer miraba una noticia, no sé, la habrán visto ustedes porque me saltó en el Facebook, de una pareja, una pareja, no sé cómo llamarle. 3 hombres. 3 hombres son una pareja. Imagínense lo que pasa ahí entre los 3, ¿no? Y la jueza le dio una nena en adopción. O sea, estamos viviendo locuras. Obviamente, como la ley dice que tienen que ser 2, solo 2 son el padre y la madre. El otro, bueno, es parte de la familia, pero no sé qué papel cumplirá. Estamos viviendo un tipo de locos, hermanos, de locura. Ahora, yo digo, ¿no será que la iglesia está permitiendo eso? Pero pastora, es que, hermanos, si nosotros no ejercemos gobierno, el enemigo va a seguir avanzando y avanzando. ¿No será que avanzó porque la iglesia no ejercía gobierno? Porque somos llamados a traer la voluntad de Dios sobre la tierra. La voluntad de Dios para Argentina es conocida para el creyente. Es la justicia. Ahí te das cuenta cómo Argentina ha sido gobernado por demonios. ¿Sí? ¿Dónde lo vemos? En la injusticia, en la inmoralidad, en la perversión, en el aborto. Claro que Satanás, a través de su gente, ha gobernado. ¿Y la iglesia qué hace? Nada. Entonces tenemos que gobernar. Tenemos que traer el gobierno de Dios. Señor, yo traigo la justicia sobre Argentina. Yo no sé cómo vos lo vas a hacer, pero yo la traigo en el Espíritu. Yo traigo los valores de la palabra. Yo traigo la familia como vos la has establecido. Yo traigo la vida sobre mi país, sobre mi provincia. Yo desarraigo lo errado. Ejercer gobierno. El que gobierna es el que tiene el poder para establecer leyes, para ponerlas o para sacarlas. Pero nosotros en el Espíritu podemos hacer lo mismo. Pero el creyente es tibio. No le importa. Después se queja que en la escuela le están adoctrinando a sus hijos con porquería. Pero nosotros no ejercemos gobierno. Bueno, sí, pastora, ore por mi hijo porque sabe que en la escuela le pasó tal cosa. Ejerce gobierno. Yo no le permito a Satanás tocar nada de mi casa. Nada. Y tengo autoridad sobre él. No porque me la gané, porque por su gracia Dios me la dio. Entonces tenemos que ejercer gobierno. Dejamos que nos invada la casa, la vida, la familia, la ciudad. Escuchaba el testimonio en una oportunidad que vino el pastor Josías, y él nos contaba cómo desde que tomaron la decisión, el grupo de intercesión, y se fue a orar y a ejercer gobierno en los lugares donde se hacían los carnavales, en Florencio Varela no se hicieron nunca más los carnavales. Hubo una iglesia que ejerció gobierno, porque los carnavales son fiestas satánicas de la carne, carnaval. Sí, entonces falta gobierno de la iglesia. Pastora, pero a mí, el Señor me va a escuchar a mí. Sí, a vos te va a escuchar el Señor. A vos te va a escuchar el Señor. Dice Josué capítulo 10, verso 14: habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Satanás nos engaña. Y nos quiere hacer creer que nuestra oración, pero pastora, me falta tanto, yo recién estoy creciendo, mil cosas, Satanás pone en juego, ¿sí?, nuestra identidad, nos quiere confundir. ¿Sabes para qué? Para que nosotros no ejerzamos gobierno, porque Él sabe que cuando nosotros ejercemos gobierno le destruimos todos sus planes. Él sabe que no puede con la iglesia. ¿Por qué te crees que la iglesia le molesta?
Va a llegar un momento sobre la tierra, y ya lo estamos viviendo, que lo único que le molesta a los gobiernos es la iglesia. Y cuando te digo de los gobiernos, te estoy diciendo de que los principados y las potestades ejercen su autoridad a través de los gobiernos. Entonces, nosotros tenemos mucho por hacer. Destruir las obras del diablo. Fíjate, a eso vino Jesús. Dice que yo vine a deshacer las obras del diablo. Eso vino Jesús. Y cuando Él se fue, ¿a quién crees que le dejó la autoridad? A la iglesia. Entonces es hora de tomar conciencia. Es hora de pedir revelación sobre esta palabra, porque Dios nos llama a ejercer gobierno. Un hombre le alcanza a Dios. Por tu oración tu familia puede ser transformada. Por tu oración tu barrio puede ser alcanzado. La nación puede ser tocada. Es por uno. Imagínense si toda la iglesia tuviera conciencia de esto. ¿Saben que por la oración de Daniel el pueblo salió de la cautividad babilónica y volvió a su tierra? Por la oración de Daniel, dice la Biblia. Un hombre que ejerció gobierno, y fíjate qué ejemplo tan magnífico. ¿Por qué? Porque la respuesta que Daniel esperaba fue detenida por un príncipe de las regiones celestes, el príncipe de Persia. Ahora, gloria a Dios que hubo un hombre que ejerció gobierno, porque si él no hubiera ejercido gobierno, probablemente no salía Israel de la cautividad babilónica. Entonces, fíjense qué importante, ¿sí? El diablo te va a poner dudas, ¿sí? Con que vos no podés, vos no sabés, vos quién sos, ¿sí? Pero fíjate qué maravilloso. Para gobernar en el Espíritu, tener una identidad clara es clave. Es clave. Yo debo saber quién soy en Cristo. Y fíjate qué hermoso, porque nuestra identidad en Cristo no está dada por mis pasados, ni por mis errores, ni por las palabras que la gente me ha dicho. Nada de eso determina mi identidad. Nada de eso. Nada de mi pasado determina mi identidad. Esto me encanta, sino que mi identidad está dada por la nueva criatura que soy en Cristo. Ahora soy hija, ahora soy perdonada, ahora soy justificada, ahora soy una nueva creación, ahora soy templo del Espíritu Santo, ahora soy heredera, ahora tengo autoridad en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso es esto para mí! ¿Sí? No necesito un título para gobernar en el Espíritu. No necesito. No necesito ser apóstol, pastor, profeta, evangelista. No necesito. Por el solo hecho de ser una nueva criatura, estoy sentada en lugares celestiales con Cristo. No necesito un lugar físico para gobernar en el Espíritu. No es que yo digo, me tengo que ir a la iglesia para gobernar en el Espíritu. No. Yo puedo gobernar en mi casa, en el patio, en la vereda, en el templo, en la cama. Pero debo gobernar. Sí, debo gobernar. Qué bueno es esto. Sí, debo saber y tener en claro quién soy y dónde estoy sentada. Y yo te digo algo, hermano, tu vida va a dar un vuelco. Tu vida va a dar un vuelco. No vas a estar mendigando, vas a estar recibiendo, ¿sí? Tantas bendiciones. Quisiera que aprendas a traer la voluntad de Dios a la tierra, ¿sí? Y quisiera que lo hagas, porque ¿sabes qué? La palabra de Dios tiene todas las promesas para que nosotros ejerzamos gobierno. Por eso es tan importante dedicar tiempo a la meditación de la palabra, al estudio de la palabra de Dios, porque si no gobernamos con las promesas y si no conocemos la voluntad del Padre, va a ser difícil ejercer gobierno. Sí, va a ser difícil, pero tenemos promesas tan preciosas, tan preciosas. Para cada situación que vivimos tenemos promesa. Qué bueno que vos las puedas desatar y permitir sobre tu vida, porque yo digo, tu vida va a cambiar tremendamente. Tremendamente. Yo creo que hay decisiones por tomar, y si no tenés luz y revelación acerca de esto, tenés que pedirla a Dios. Así que yo en esta mañana voy a pedirte que te pongas en pie. Y la verdad que yo no sé
Primeramente, si te has visto sentado en ese lugar, ¿no? Pero sería bueno que en esta mañana te posiciones. Es una posición en el Espíritu. Señor, yo me posiciono en el lugar que planeaste para mí, ¿sí? Decile al Señor: Señor, yo tomo mi lugar. Ese lugar que le costó la vida a Jesús. Ese es el lugar que vos elegiste para mí. Decile al Señor: Señor, yo tomo mi lugar. Y dice la palabra: estoy sentada. Estoy sentado. Sentado es permanencia. Sentado es que nos vamos a quedar. Cuando voy a una casa y me siento, es porque yo me voy a quedar. Señor, yo estoy sentada acá arriba en lugares celestiales contigo en el Espíritu. Y quiero ejercer gobierno desde este lugar. Señor, me levanto contra todo lo que el diablo me hizo en el nombre de Jesús. Y probablemente yo se lo he permitido. Reconoce tu error, tu falta, pero toma la decisión en esta mañana de empezar a gobernar en el Espíritu, porque ese es el lugar que el Señor planeó para tu vida. Señor, voy a ejercer gobierno. Señor, voy a ejercer gobierno. De ahora en más voy a ejercer gobierno, ¿sí? Voy a ejercer gobierno. No le voy a permitir a los demonios oprimir mi casa, mi vida, mi circunstancia. Voy a ejercer gobierno en el nombre poderoso de Jesús, porque hoy estoy posicionada. Hoy estoy posicionada. Hoy estoy plantada. Y como sé que me diste autoridad para hollar serpientes y escorpiones, yo destruyo todos los planes de las tinieblas en mi contra. Decilo, hermano, en el nombre de Jesús. Yo te quiero ver sentado arriba, destruyendo las obras satánicas que se han levantado contra tu vida, tu casa, tu familia, tu empresa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿sí? Vos tenés autoridad y vos estás sentado arriba. Así que sería muy bueno que no le permitas más invadir tu territorio. Delimitalo a tu territorio. Ponele cerco, ponele límite a tu territorio. Y no permitas, ¿sí?, a este demonio que te engañó, tal vez por mucho tiempo, que te vuelve a engañar. Oh Padre, le ponemos un límite, le ponemos un cerco, porque hoy tu iglesia se levanta. Hoy tu iglesia se levanta, hoy tu iglesia se levanta. Ocupar esa posición en el Espíritu. Oh Señor, que Jesús ganó para nosotros en la cruz. Aleluya. Porque somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores. Y yo no sé cuál es tu dificultad, ¿sí? Yo no sé, pero dice la palabra de Dios que si has padecido injusticia, la palabra de Dios dice: con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión porque no temerás, y lejos de temor porque no se acercará a ti. Trae la paz de Dios a tu mente, ¿sí? Desecha el temor como ese espíritu inmundo que te quiere perturbar, y trae la voluntad de Dios, que es la justicia a tu vida, es la paz a tu vida, es la confianza a tu vida, ¿sí? Y si tal vez la opresión que hay, ¿sí?, es en tu cuerpo, qué bueno que tenemos promesas de Dios. Qué bueno que tenemos promesa de sanidad y de libertad para nuestra vida. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que puede haber un rompimiento, porque nosotros vamos a gobernar desde ese lugar, Señor. Sí, Señor. Oh, Padre, por eso te damos tantas gracias, toda la gloria y toda la honra. Nos regocijamos en esta mañana. Nos regocijamos porque hay palabra de Dios, hay promesas de Dios para que nos alcancen y nos llenen y nos gobiernen. Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Señor, traemos tu voluntad sobre nuestro cuerpo. Traemos la sanidad a nuestro cuerpo, Padre. Señor, la provocamos en el Espíritu y no permitimos que ninguna enfermedad nos perturbe y nos oprima, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, decretamos que hay años de restitución para nosotros. Padre, todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, termina para nosotros. Termina, Padre, termina. Vos traes restitución. Les restituiré los años que comió. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, abrazamos la restitución para el pueblo. Avanzamos, tomamos la abundancia para el pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Padre, estamos trayendo tu reino sobre nosotros. Estamos trayendo tu gobierno, oh Padre, sobre cada familia, sobre cada situación, sobre cada dificultad. Estamos trayendo, oh sí Señor, y si tu dificultad son tus hijos, la palabra dice tus hijos son enseñados por Jehová. Así que Padre, decretamos esta palabra. Nuestros hijos son enseñados, el Espíritu Santo les enseña. Traemos esta voluntad a nuestros hijos, aleluya. Ninguno de ellos se perderá, porque traemos, Padre del cielo, tu voluntad es que nosotros y nuestra casa te sirvamos, aleluya, aleluya. Hay gozo y regocijo para el estéril, Padre, aleluya. Hay gozo y regocijo para el estéril, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Traemos tu voluntad, Padre. Qué bueno que tenemos esperanza, tenemos victoria, somos más que vencedores, Padre. Planeaste que tus hijos, Señor, fuéramos herederos de bendiciones y ya nos has bendecido, dice la palabra, con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Padre, traemos todo lo que Jesús ganó. Traemos columnas nuevas, traemos órganos nuevos, los bajamos, porque son los órganos nuevos, libres, oh, por el que Cristo derramó su sangre. Los traemos, nos apropiamos de tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Traemos libertad a la mente, libertad al pensamiento. Traemos pensamientos de paz a nuestra cabeza, a nuestra mente. Traemos el reino, aleluya, aleluya. Y aún, Padre, traemos sobre nuestro país tu presencia. Permitimos que la obra del Espíritu Santo sea poderosa sobre Argentina. Padre, traemos la justicia sobre Argentina. Traemos la bendición, la paz. Traemos, oh Dios mío, una restauración de todo lo que el enemigo, Padre, robó, destruyó y consumió. Padre, nosotros traemos la restitución para el país y lo levantamos en alto. Y estamos sentados juntamente con Cristo, gobernando en el Espíritu y decretando que para este bendito país hay esperanza, que los demonios no podrán levantarse. Abrazamos la vida sobre nuestro país, abrazamos la vida, abrazamos los valores, abrazamos la familia, abrazamos la palabra de Dios sobre este bendito país y destronamos todo plan siniestro, todo plan de oscuridad contra este bendito país. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. Y demonio, escúchame bien, la iglesia no te permite avanzar. La iglesia no te permite avanzar. La iglesia te pone límite en Argentina. No te vas a enseñorear nunca más. Porque la gloria de Dios, el poder de Dios se va a ver. No solo en el país, en cada familia, en nuestras vidas, en nuestra ciudad.